Concentrémonos en primer lugar en la primera variable que hace que el proceso de formulación de política exterior sea complejo, como lo es la existencia de un ambiente de incertidumbre. Si el sistema internacional nos proveyera como decisores de señales absolutamente claras e incontrovertibles, simplemente los decisores podríamos tomar decisiones basándonos en una información perfecta, pero sabemos que eso no es así. Ciertamente las teorías sistémicas no descartan que al interior de los gobiernos puedan producirse debates acerca de cuáles son las amenazas que enfrentan los estados y con qué capacidades cuentan estos para hacer frente a dichas amenazas. Pero hay elementos de ese debate interno que las teorías sistémicas simplemente no son capaces de captar. Por ejemplo, ante una situación de crisis, normalmente vamos a encontrar con que va a haber grupos de carácter moderado que van a ser partidarios de adoptar políticas de orden diplomático o de cooperación multilateral con la finalidad de evitar una escalada en las situaciones de tensión e incluso de evitar las guerras. También nos podemos encontrar con que si tenemos decisores que son adversos al riesgo, le tienen temor al riesgo, estos pueden propiciar políticas pacifistas o aislacionistas con la intención de no comprometer o no verse comprometidos en la atención de situaciones que pudieran representar asumir determinados riesgos. Por otra parte, los políticos de línea dura van a ser partidarios más bien de utilizar políticas que impliquen el uso de la fuerza militar e incluso en determinados momentos pueden acudir a argumentos hipernacionalistas y llegar a favorecer la agresión militar o hasta políticas de orden expansivo. Esto significa que ante una situación o una coyuntura internacional determinada, no va a haber una sola manera de leer esa coyuntura, de interpretarla, sino que en función de cómo sean los esquemas mentales de los líderes o de los decisores, estos van a entender o a interpretar esas situaciones de una u otra manera. Entonces aquí entra el elemento de la incertidumbre, el hecho de que la información que podemos leer o encontrar dentro del sistema internacional no es perfecta y por lo tanto no es susceptible de ser entendida de una sola manera. Miremos ahora la segunda variable de complejidad, como lo es el hecho de la existencia de conflictos de valores a la hora de tener que formular políticas y decisiones. Por ejemplo, si miramos el comportamiento de estados como Rusia, Serbia, Austria-Hungría, Francia o Alemania, previo a que se desatara la Primera Guerra Mundial, simplemente no vamos a entender, si nos centramos en los argumentos sistémicos, por qué estos estados siguieron la política exterior que desarrollaron en ese momento. Analizándolo desde la óptica de la complejidad, podemos observar que todos y cada uno de estos estados se encontraban en una situación de conflicto de valores. Si bien podían observar que a nivel internacional la crisis estaba escalando de manera progresiva y podía conducir a una guerra, a nivel interno cada uno de estos estados enfrentaba situaciones comprometedoras. Por ejemplo, Serbia o Austria-Hungría tenían un problema étnico a nivel interno que les afectaba y el resto de los estados en general se veían sometidos a situaciones internas o domésticas ante las cuales no podían permanecer impasibles o no podían voltear la mirada. Entonces era ese conflicto entre los elementos domésticos, la política doméstica y los factores que estaban presentes a nivel internacional, los que hacían difícil para estos estados decantarse por una política exterior que solamente estuviera centrada en las tendencias o en los procesos que se estaban dando dentro del sistema internacional y que apuntaban a que podía suceder una guerra importante o un conflicto bélico importante. Miremos ahora el tercer elemento de complejidad, como lo es el hecho de que, a diferencia de lo que plantean las teorías sistémicas, en realidad no existe un actor unitario o un ente unitario de toma de decisiones en los estados, sino que en la práctica las decisiones suelen encontrarse dispersas entre distintos actores que tienen algún poder de decisión
y que influyen en la formulación de las políticas que en definitiva adoptan los estados a nivel internacional. Si en realidad no existe un actor o un ente centralizado que tome las decisiones o que formule las políticas, en definitiva, las políticas exteriores no son tan coherentes, tan unitarias y tan claras como nos plantean las teorías de carácter sistémico. Si en realidad lo que existen es un conjunto de actores, cada uno de ellos con un poder para influir en la toma de decisiones, nos vamos a encontrar con que las políticas y las decisiones nacen de un proceso de negociación, de estira y encoge entre todos estos actores que tienen algún nivel de influencia.